Muy buenos días para ustedes. Yo tuve que hacer esta grabación de noche. Me encuentro fuera de la ciudad y aproveché el sonido de los grillos, de las chicharras, un poco el sonido de la montaña. Estoy en un lugar hermosísimo al norte del país. Pero no quería que perdiéramos la oportunidad de seguir conversando. Y uno de los temas que más ruido ha seguido haciendo es todas estas posiciones tan radicales que tenemos con respecto a la ideología de género y si existe o no la ideología de género. Algunos muy buenos y muy serios estudios de Latinoamérica y de esto refieren que la ideología de género nace como una protesta contra los estudios de género. Y eso me preocupó bastante, porque los estudios de género siempre buscaron la equidad y la declaración de los derechos humanos y el respeto, sobre todo entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres y entre mujeres y mujeres. Pero eso solo se los cuento porque de alguna manera se sigue convirtiendo en una lucha política y a veces con muchísimo desconocimiento. Y quiero traer hoy el tema de la intersexualidad. La intersexualidad, de hecho, yo la conocía muy poco y tuve que empezar a estudiar a pesar de haber hecho mis estudios en salud sexual o en salud pública y en sexología. Desconocía y tuve que sentarme y pensar, ¿qué pasa con aquellas personas donde nosotros radicalmente decimos XY es hombre, XX es mujer? ¿Y qué pasa con aquellos que nacen con un XY y comienzan a convertirse en mujeres? Pensemos en el síndrome de Morris, un síndrome muy curioso, lo he ido leyendo y me llama muchísimo la atención, que no posee una proteína que pueda de alguna manera abstraer o sostener o mantener la hormona de la testosterona y con eso poder hacer que la persona que nace en esta condición, que es un hombre con genitales masculinos, no comience a desarrollar esta transformación en mujer. Y algunos antropólogos y algunos estudiosos de la teoría de la evolución manifiestan que si a mí me quitan la Y, si yo soy hombre y me quitan la Y, yo me voy a convertir en mujer. Y si a una mujer le quitan la X, no se va a convertir en un hombre, se convierte en mujer, porque la base de la evolución humana tiene que ver con la parte femenina. Y no es una feminización, sino en realidad una condición de la evolución desde donde hemos salido. A pesar de que el patriarcado piense y diga muchas cosas, nosotros en realidad cualquier alteración va a ser que tendamos a buscar la parte femenina y no la parte femenina de afeminamiento, sino la parte femenina de quién soy como persona y cómo me siento. Me llamó mucho la atención el síndrome de Morris y no es un poco por insultar a nadie, que a veces hay gente que contesta de esta manera, pero pareciera que la forma en que un hombre se va a hacer hombre va a depender en este caso de una proteína. Y los hombres valen mucho más que una proteína, pero me refiero a que a veces hacemos tanto alarde y tanto pleito para cosas como esta. Pensemos en otra intersexualidad que me llama mucho la atención, el famoso huevo 12, que puede sonar como como a fábula china, pero sucede en República Dominicana. Se dice que aquellos lugares que siempre estuvieron aislados de alguna manera, al tener que mezclarnos entre nosotros y reproducirnos entre nosotros, pues se generan algunas condiciones que se convierten en estas intersexualidades. Es una niña, nace niña, se ve como niña, se desarrolla como niña hasta los 11, 12 y con su ciclo reproductivo comienza a desarrollar un pene y unos testículos y se empieza a convertir en hombre. Y así, podemos hablar de muchos síndromes, de muchas condiciones. Pero lo interesante de esto, que es lo que yo quiero que ustedes guarden en sus corazones, es que a pesar de nacer con una condición, a estas personas les tendríamos que preguntar cómo te sientes. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué pasa cuando una persona nace con un ovario y nace con un testículo? ¿Qué pasa cuando mi condición anatómica o mi respuesta de adaptación es más femenina que masculina y yo voy a ser lastimada o lastimado por tener esta tendencia? ¿Qué hago con estas personas? Y aquí es cuando uno con mucha compasión y mucho amor dice, necesito acompañar para ver cómo se sienten, dónde se sienten mejor. Conocí un caso donde me decía, es que yo no soy hombre ni mujer, yo soy una mezcla de los dos. ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? Y aquí es donde yo quiero que ustedes entiendan que a veces muchos de estos pleitos que nos echamos, donde maniqueamente, acuérdense del maniqueísmo
un hombre que dice por el siglo 200 después de Cristo que él es el verdadero y que viene a quitar a Mahoma y a un montón de gente, y viene y nos dice que de alguna manera él tiene todas las respuestas y la respuesta es blanco y negro. Esto es malo, esto es bueno, esto es el infierno, esto es el cielo, y todo empieza a hacerlo maniqueamente, y por eso a veces decimos, dejemos el maniqueísmo. Las cosas no son tan radicales. ¿Qué hago con toda esa intersexualidad? De alguna manera todos somos un poco intersexuales, porque a veces yo puedo tener muchos ímpetus y muchos deseos de hacer cosas que están establecidas para los hombres, y puedo ser lastimada y me digan machorra, poca mujer, etc. O un hombre que tiene algunas tendencias más femeninas, que en realidad pueden ser muy creativas, muy sabias, muy sensibles, muy tiernas, y decida decir, ¿qué hago? O sea, tengo que esconderlo. De alguna manera todos tenemos un poco de intersexualidad, porque antes que hombre y mujer tenemos una personalidad, la cual ponemos a la misión y al servicio de la humanidad. No destruyamos estas personalidades por tratar de meter en moldes muy rígidos lo que debe ser un hombre y una mujer. Y no quiero, por favor, que me malinterpreten diciendo, entonces ahora cada uno puede hacer lo que le da la gana. No se trata de cada uno puede hacer lo que le da la gana. Cada uno debe ser respetado por su condición y sus características. Y eso incluye tu personalidad. ¿Eres hombre? Sí. ¿Y cuándo te diste cuenta que eras hombre? ¿Eres mujer? Sí. ¿Y cuándo te diste cuenta que eras mujer? Estas preguntas nos las seguimos haciendo todos los que investigamos y no tenemos respuestas. Pero la que sí es una respuesta real es, eres una persona, mereces respeto, tienes derechos. Como insisto, no existe un hombre puro ni una mujer pura. Y encima nos metemos con el asunto de los deseos. ¿Qué deseo? Yo solo puedo desear un tipo de condición, o mi deseo tiene que tener una condición. Sigo insistiendo en que seamos compasivos, seamos respetuosos, seamos amorosos. Guiemos con mucho amor a nuestros hijos a desarrollar sus talentos, sus habilidades. Tantas heridas de apego nos han impedido de alguna manera respetarnos y volver a ser ese Homo sapiens, esas primeras personas cuando bajamos de los árboles, que nos amábamos mucho, que teníamos mucho apego y mucha compasión, porque era la única forma de sobrevivir. Pasamos a un sapiens sapiens y de alguna manera estamos en un demens sapiens. Dejemos la demencia, dejemos la violencia. Comencemos a aumentar la ternura, la compasión y el altruismo. Y eso tiene que ver con nuestras características. La mayoría de nosotros somos muy intersexuales y cumplimos roles muy masculinos y somos juzgados, o cumplen roles muy femeninos y también son juzgados. Eso se llama talentos, eso se llama personalidad. No boicoteemos esto, estimulemos lo más profundo de cada persona, su esencia, única e irrepetible. ¿Qué les parece? Cuídense mucho.